Hola, ¿qué tal? Mira, si han visto los otros videos en donde explicaba cierta parte del proceso creativo, tengo un ejemplo de un futuro cuadro que estoy armando y que ya está bastante avanzado, que todavía le faltan detalles, y donde tengo marcado el proceso desde el principio. Entonces, lo bueno es que lo vamos a poder ver en vivo, está grabado, y voy a ir explicando más o menos cómo fueron cambiando cierta idea, algunos referentes mientras va avanzando. Entonces, acá lo vamos a mostrar en el iPad, en donde ya tenemos una composición bastante armada, y vamos a ir a cómo partió esto. Al principio fui jugando con distintos elementos y con un fondo que me interesaba, que después lo junté con otra idea, que era, y estaba buscando qué elementos podían servir, cuáles no. Ahí iba descartando hasta que me basé en un dibujo de Henry Clare, y llegué al tema de la decapitación, que era uno que me interesaba en este caso, y le fui modificando, creando cosas, ocupando elementos que tenía previamente, tirando sombras, dibujos, más o menos tanteando de cómo se iba a armar la composición en un principio. Y como ven, hay bastante arrepentimientos, cosas que me sirven, que no, ciertas ideas que después podría retomar en un futuro más adelante. Por ejemplo, el árbol, me interesaba mucho esta idea de una especie de bonsái gigante dentro, y que lo mantuve mucho rato, y como van a ver, voy a haber hecho ese proceso de incluir ese árbol y que después no me gustó. Hice algunas sesiones de fotos en donde ya podía tener al personaje principal. Primero lo dispuse en un lugar físico, más adelante fui tanteando el famoso tema del árbol y fui probando distintos tipos de árboles, cuál me servía más. Pero mientras lo iba desarrollando me di cuenta de que ciertas cuestiones del fondo no servían. Entre medio voy aplicando en el dibujo distintos detalles, algunas cosas de luces, pruebo algunos colores, voy probando distintos fondos, ver qué cosa me funciona mejor. Y de repente algo digo, ya, acá parece que funciona, derivemos en eso, pero eso mismo que funciona, en este caso este fondo, hizo que el árbol no funcionara y tuve que modificar un poco también la posición del personaje. De ahí fui probando con distintos elementos, ya cosas de los colores, como por ejemplo el blanco de las telas, en qué posición tienen que estar, qué tan predominantes están en la composición. Probé con una alfombra el color, no funcionó, otra pareciera funcionar mejor, la desaturé un poco, probé de nuevo la otra a ver si funcionaba, y así ya estaba llegando a un punto más cercano a lo que ya creo que va a funcionar. Pero todavía está en proceso, o sea, ya superé, digamos, la mitad, ya está más o menos claro a dónde va este asunto, pero es muy probable que el cuadro todavía le falta producción, algunas cosas, afinar ciertos detalles, es posible que algunas cosas del fondo cambien, la parte de este cuerpo hay que armar la producción, hay una cabeza decapitada donde va a salir un elemento de ahí, todavía no tengo muy claro qué es, pero ya está, esto sería como una primera instancia del proceso, digamos, por decir un 60% antes de que se pueda llegar a pintar. Entonces, pero lo bueno es que creo que ilustra bien cómo se parte desde la nada, desde un juego, desde algunas ideas varias, simplemente con un norte, con una noción de más o menos qué se quiere, y uno va descartando cosas que no van, que finalmente es mejor que sean en otro cuadro, y van apareciendo algunas nuevas que uno no tenía pensado. Muchas veces en el hacer se descubre eso, y la única forma es empezar a jugar, a tirar cosas y ahí dejar que tu propia imaginación vuele y vaya eligiendo los elementos y va a terminar saliendo algo. A ver, para superar el bloqueo creativo pueden haber distintas técnicas, eso puede depender de la persona, pero lo que les puedo decir es cómo lo hago yo. Cuando en algún momento, mi técnica es que siempre voy tomando notas de cuando no tengo bloqueo creativo, ya sea de las cosas que me han inspirado, que me han llamado la atención, siempre voy a tener algo de eso en algún momento. Y pasa que a veces uno se siente que no tiene nada que crear, pero la verdad es que ahí uno ya tiene mucha información del momento en que sí quiso crear. Y no necesariamente tienes que estar en ese ánimo, uno puede sentirse que no tiene nada que decir, que todo se acabó, una sensación de desolación muy desagradable,
y es simplemente porque el cerebro está un poquito inactivo en ese momento. Entonces lo que yo hago es pescar algunas de estas cosas que me llaman la atención. Si no las tuviera guardadas, voy revisando, voy agarrando referentes y voy activando el cerebro, le voy dando como la señal de, más que de sácame este bloqueo creativo, mándame alguna imagen, alguna cosa. Y el cerebro como solo entra como en una especie de searching constante. Entonces ahí lo que hago, eso sí, no es quedarme sentado esperando que llegue la inspiración, sino empiezo a trabajar en algo, empiezo a jugar, a bocetear, a ver qué pasa, le doy horas hasta que me duela la cabeza si es necesario, y probablemente en algún momento de relajo de eso, cuando uno se está tomando un café o sale a caminar o algo así, ahí es probable que después de esta pequeña como congestión a propósito que uno le da, o sea, una congestión como forzada, sin darse cuenta, cuando hay un pequeño momento de relajo, ¡pum!, aparece. Y aparece la imagen y es como, sí, ya esto, y ahí hay que aprovechar ese momento, seguir boceteando, tomando nota, hasta que va a aparecer hasta que va a aparecer la imagen que a uno le interesa. Esta técnica es muy útil porque es más o menos rápida, o sea, es algo que normalmente yo logro desbloquearme en el mismo día. No en 10 minutos, me demoro varias horas, pero generalmente logro el desbloqueo, no necesito pasar meses desbloqueado. Sí, generalmente cuando uno está en un periodo muy largo de bloqueado es porque no está enfrentando el momento de saturar el cerebro y de forzarte en que aparezca algo. A mí me funciona siempre. Cuando realmente me enfoco y me concentro, me despejo de todo y realmente doy, reviso mis referentes, mis ideas anteriores y tarde o temprano llega algo sí o sí. Creo que eso funciona en general. Así que lo invito a intentarlo. No es difícil y es entretenido. Hay momentos un poco frustrantes, pero son mucho menos frustrantes que sentirse bloqueado. Así que de todas maneras vale la pena.